En eso tienes toda la razón, pero también tiene que ver la confianza que me... Antes de convertirse en el rostro más firme y temido del periodismo de espectáculos en México, Patricia "Pati" Chapoy Acevedo vivió un silencio que casi nadie vio. Mucho antes de las luces de Ventaneando, antes de analizar la vida privada de celebridades frente a millones, perdió 2 embarazos que marcaron su historia para siempre. Años después nacerían Rodrigo y Pablo, los hijos que sobrevivieron, los herederos de un apellido que pesa en la industria del entretenimiento. Pero crecer bajo el nombre Chapoy no es una experiencia común. ¿Qué significa ser hijo de la mujer que ha expuesto secretos ajenos durante más de 3 décadas? ¿La fama protege o convierte cada paso en un juicio público? Para entender qué ocurrió realmente con los hijos de Pati Chapoy, debemos regresar al inicio, cuando el poder apenas comenzaba a construirse. Mucho antes de que el nombre Chapoy se convirtiera en sinónimo de periodismo implacable, Patricia Chapoy era una joven estudiante de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en la Ciudad de México. No provenía de una dinastía mediática ni heredó un imperio de comunicación. Su carrera comenzó en redacciones, entre papeles, llamadas telefónicas y largas jornadas persiguiendo declaraciones. Aquella disciplina inicial moldeó el carácter que más tarde millones identificarían frente a cámara: directo, firme, sin titubeos. Durante los años 80 dio el salto a la televisión, primero en Televisa, donde comenzó a familiarizarse con el engranaje interno del espectáculo mexicano. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1996, cuando se convirtió en pieza clave de TV Azteca y co-creó un programa que cambiaría el tono del periodismo de entretenimiento en el país: Ventaneando. La propuesta era distinta, no era un espacio complaciente, era crítico, analítico, frontal. En una industria acostumbrada a la cortesía estratégica, Pati introdujo el comentario incisivo, y el público respondió. Con el paso de los años, Ventaneando dejó de ser solo un programa para convertirse en una institución. Durante más de 2 décadas, Pati Chapoy no solo presentó noticias, marcó agenda. Una opinión suya podía alterar carreras, desmentir versiones oficiales o encender debates nacionales. Mientras otras figuras transitaban brevemente por la pantalla, ella permanecía, constante, firme, influyente. En paralelo a ese ascenso profesional, su vida personal se consolidaba lejos del ruido mediático. Su matrimonio con Álvaro Dávila, empresario y figura vinculada al ámbito deportivo como expresidente del Club Cruz Azul, se mantuvo sólido a lo largo de más de 45 años. En entrevistas, ambos han hablado de compañerismo y respeto mutuo, una alianza que combinó negocios, familia y discreción. En un medio donde las rupturas sentimentales suelen ocupar titulares, la estabilidad del matrimonio Chapoy-Dávila se convirtió en una rareza. Fue en ese entorno donde crecieron Rodrigo y Pablo. La casa no era un set de televisión, pero tampoco era un hogar ajeno a la conversación pública. Desde pequeños entendieron que el apellido que llevaban tenía eco. Rodrigo Dávila Chapoy nació en 1979 en la Ciudad de México. Desde joven mostró inclinación por la música. Mientras su madre consolidaba poder en la televisión, él afinaba guitarras y componía letras. En 2002 cofundó la banda Motel, un proyecto que pronto alcanzaría reconocimiento en la escena pop rock mexicana. Canciones como Dime Ven y Ya te vas lo posicionaron en estaciones de radio y escenarios importantes. El éxito llegó, pero con él apareció una pregunta inevitable: ¿era talento o influencia? Aunque Rodrigo construyó una carrera con giras, discos y premios, el debate sobre el supuesto nepotismo lo acompañó durante años. Él mismo ha señalado en distintas entrevistas que buscó abrirse camino con trabajo constante, evitando que el apellido definiera su mérito artístico.
La música, insistía, debía hablar por sí sola. Mientras tanto, Pablo Dávila Chapoy optó por una ruta distinta. Menos visible ante el gran público, se desarrolló en el ámbito de la producción y dirección audiovisual. Detrás de cámaras, en proyectos musicales y contenidos digitales, construyó una carrera sin exposición constante. Su decisión parecía estratégica, participar en la industria pero no desde el reflector principal. Casado y con hijos, Pablo ha mantenido una vida considerablemente más privada que la de su hermano. Con el paso del tiempo, la familia se amplió. Rodrigo formó su propio hogar y se convirtió en padre de Martina y Jacinto, transformando a Patty en abuela. Pablo también tuvo hijos, sumando nuevas generaciones al apellido Chapoy Dávila. En entrevistas, Patty ha mencionado que la llegada de los nietos cambió su perspectiva, suavizando ciertas aristas de su carácter público. La mujer firme del estudio de televisión mostraba una faceta distinta en el ámbito familiar. Sin embargo, la pregunta persistía en silencio. En un país donde el espectáculo es territorio de rivalidades y polémicas, ¿podía una familia permanecer al margen de las tensiones que genera el poder mediático? La figura de Patty Chapoy se mantenía fuerte, pero su posición no estaba exenta de controversias. Su estilo directo le ganó admiradores y detractores por igual, y cada vez que emitía una opinión contundente sobre la vida privada de otros, inevitablemente surgía la curiosidad. ¿Cómo sería la dinámica en su propio hogar? Porque detrás de los aplausos y la autoridad televisiva existía una realidad más compleja. Rodrigo enfrentaba el desafío de consolidar su identidad artística más allá del apellido. Pablo construía su carrera cuidando los límites entre lo público y lo íntimo. Y Patty, acostumbrada a cuestionar a celebridades frente a millones, debía equilibrar su rol de periodista con el de madre y abuela. La imagen pública mostraba estabilidad, éxito y continuidad, pero cuando el poder se sostiene durante décadas, la presión también se acumula. ¿Qué ocurre cuando la figura que analiza a todos se convierte, aunque sea indirectamente, en objeto de escrutinio? ¿Puede una familia permanecer intacta cuando el apellido se convierte en marca? La historia parecía sólida, casi ejemplar. Una carrera longeva, un matrimonio duradero, hijos encaminados profesionalmente y nietos que simbolizan continuidad. Sin escándalos estridentes ni rupturas públicas. Sin guerras de herencia ni declaraciones explosivas. Pero la ausencia de drama visible no significa ausencia de tensión, porque detrás del brillo constante de los estudios de televisión siempre hay una pregunta que tarde o temprano emerge. Cuando la fama entra en casa, ¿permanece la familia intacta? El éxito no siempre llega en silencio. A veces irrumpe acompañado de una sombra. Cuando Motel comenzó a sonar con fuerza en la radio mexicana a principios de los años 2000, Rodrigo Dávila Chapoy no solo enfrentaba el vértigo natural del reconocimiento artístico, enfrentaba algo más complejo, la sospecha permanente. Cada entrevista, cada lanzamiento, cada escenario importante traía consigo una pregunta implícita que rara vez se formulaba de frente, pero que flotaba en el ambiente. ¿Habría llegado hasta allí sin ser hijo de Patty Chapoy? La banda se abrió paso con un sonido pop rock fresco que conectó con una generación joven. Dime Ven se convirtió en himno juvenil, y Te Vas consolidó su presencia en rankings nacionales. Motel no fue un proyecto efímero ni un experimento mediático. Hubo giras, discos, colaboraciones y un público real que compraba boletos y cantaba las letras. Sin embargo, en la industria del espectáculo mexicano, donde las conexiones pesan tanto como el talento, el apellido Chapoy actuaba como un amplificador ambiguo. Rodrigo entendió pronto que su carrera sería evaluada bajo una lupa distinta. Mientras otros músicos podían permitirse errores iniciales sin mayor escrutinio, él parecía obligado a demostrar excelencia constante. El margen para fallar era menor.
Si el sencillo funcionaba, era mérito compartido con la maquinaria. Si no funcionaba, la crítica se intensificaba. ¿Cómo probar autenticidad cuando el linaje se convierte en argumento? En entrevistas, Rodrigo ha insistido en que su camino fue construido desde la música y no desde los foros televisivos de su madre. Ha señalado que las puertas que se abren por influencia también pueden cerrarse por prejuicio. En una industria donde la percepción pública define carreras, el estigma del nepotismo puede pesar tanto como la falta de oportunidades. El apellido, que para algunos era ventaja, para otros se convertía en duda. Al mismo tiempo, la dinámica familiar debía adaptarse. Patti Chapoy, conocida por su análisis frontal de artistas y celebridades, evitó convertir la carrera de su hijo en tema constante dentro de Ventaneando. Esa distancia mediática parecía deliberada, proteger el espacio profesional de Rodrigo y al mismo tiempo evitar la percepción de promoción indebida. Pero la pregunta persistía fuera del estudio. ¿Es posible separar por completo el poder mediático de la trayectoria artística de un hijo? La tensión no fue escandalosa ni pública, fue más bien silenciosa. Rodrigo no protagonizó rupturas dramáticas ni enfrentamientos mediáticos. Su desafío fue interno, construir identidad propia mientras el país asociaba su nombre al de una de las periodistas más influyentes del espectáculo. Cada logro debía sentirse legítimo no solo ante el público, sino ante sí mismo. Con el paso de los años, la madurez artística trajo estabilidad. Rodrigo formó una familia, se convirtió en padre de Martina y Jacinto y amplió su horizonte más allá de los escenarios juveniles. Pero aún en esa nueva etapa, la pregunta seguía latente. Ahora no solo era hijo de una figura poderosa, sino también padre bajo ese mismo reflector. ¿Qué herencia emocional transmite a alguien que creció aprendiendo que su apellido era una conversación constante? El peso del nombre no desaparece, se transforma. Y en ese proceso, Rodrigo Dávila Chapoy enfrentó una batalla menos visible que cualquier polémica televisiva: la lucha por ser reconocido por su trabajo, no por su origen. Porque cuando el talento intenta hablar por sí solo, pero el eco del apellido resuena antes, ¿qué voz logra escucharse realmente? Si Rodrigo eligió el escenario y el micrófono, Pablo Dávila Chapoy tomó una decisión distinta: habitar la industria sin exponerse a ella. En un entorno donde el apellido Chapoy ya era reconocido y debatido, su estrategia pareció clara desde temprano: trabajar detrás de cámaras, construir desde la producción, dirigir contenidos, participar sin convertirse en figura pública constante. ¿Fue una elección vocacional pura o también una forma de protegerse? A diferencia de su hermano, Pablo no apareció en portadas juveniles ni encabezó festivales musicales. Su nombre circuló en créditos, no en titulares. En el mundo audiovisual colaboró como director y productor, participando en la creación de contenidos musicales y proyectos digitales. Su perfil bajo contrastaba con la exposición inevitable asociada a su madre. Mientras Patti analizaba diariamente la vida privada de celebridades en televisión nacional, Pablo parecía apostar por un principio sencillo: cuanto menos visible, más libre. Pero esa invisibilidad relativa no significaba ausencia de presión. Ser hijo de una de las periodistas más influyentes del espectáculo mexicano implica comprender desde muy joven cómo funciona la maquinaria mediática. Pablo creció sabiendo que una declaración fuera de contexto podía convertirse en noticia, que una fotografía podía detonar especulación. En ese sentido, su distancia del reflector no fue casual, sino estratégica. En entrevistas donde Patti ha hablado de su familia, suele referirse a sus hijos como hombres independientes, trabajadores, alejados de controversias. Y en efecto, Pablo ha mantenido un historial público limpio de escándalos estridentes. Casado y con hijos, ha protegido con firmeza la privacidad de su núcleo familiar. No hay confrontaciones mediáticas, no hay declaraciones polémicas. Hay trabajo silencioso. Sin embargo, el silencio también tiene su complejidad.
Cuando el apellido familiar es sinónimo de análisis crítico, cada movimiento se interpreta bajo un prisma particular. Pablo eligió no competir en el mismo terreno que su madre ni en el mismo escaparate que su hermano. Esa decisión, lejos de ser pasiva, podría leerse como una afirmación de identidad. Construir carrera sin depender del foco principal, participar sin ser protagonista, influir sin exponerse. En un país donde la industria del entretenimiento suele mezclar relaciones personales y profesionales, mantenerse en segundo plano puede ser una forma de autonomía. Pero aún desde ahí, la pregunta permanece: ¿se puede escapar completamente del peso simbólico del apellido? Aunque Pablo no esté frente a cámaras diariamente, su nombre continúa ligado a una figura pública que opina, cuestiona y analiza a otros. Y cuando la crítica se dirige hacia la madre, el eco inevitablemente alcanza a la familia. La estabilidad aparente del clan Chapoy Dávila contrasta con otras historias del espectáculo mexicano marcadas por rupturas y conflictos públicos. No hay disputas abiertas ni declaraciones incendiarias, pero la ausencia de escándalo no elimina la tensión estructural de crecer en un entorno donde la imagen es poder. Pablo aprendió a navegar esa realidad desde la discreción. Quizás su mayor declaración ha sido precisamente esa: no convertir su vida en espectáculo. En una era donde la exposición digital se confunde con éxito, elegir la reserva puede ser un acto consciente. Pero aún en esa reserva existe una línea delicada entre protección y distancia. ¿Cuánto de esa decisión responde al deseo personal y cuánto a la experiencia de haber visto desde casa cómo la fama puede amplificarlo todo? Mientras Rodrigo enfrentaba la prueba pública del talento bajo sospecha, Pablo parecía plantear otra respuesta. La independencia no siempre se grita, a veces se construye en silencio. Y cuando uno de los hijos elige el escenario y el otro la sombra, la pregunta inevitable surge con más fuerza: ¿qué ocurre cuando el poder mediático que define a una madre poderosa comienza a tambalearse? Durante décadas, Pati Chapoy fue quien narraba las crisis ajenas. Desde el foro de Ventaneando, analizaba demandas, rupturas, escándalos y disputas legales de figuras públicas. Pero en 2019, por un momento incómodo y mediáticamente explosivo, el foco cambió de dirección. El nombre Chapoy dejó de ser únicamente voz crítica para convertirse en titular. El conflicto legal derivado de declaraciones relacionadas con el caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade colocó a Pati Chapoy y a su equipo en el centro de una controversia judicial con Televisa. Se habló de órdenes de presentación, de comparecencias, de tensión entre cadenas. Aunque el proceso tuvo matices legales complejos y no desembocó en consecuencias penales definitivas, el impacto mediático fue inmediato. Durante días, la narrativa pública dejó de girar en torno a celebridades analizadas por Chapoy y comenzó a girar en torno a ella misma. Para Rodrigo y Pablo, aquella coyuntura representó algo distinto a un simple episodio noticioso. No eran conductores ni panelistas, eran hijos observando cómo el poder simbólico de su madre se enfrentaba a una estructura mediática igual de poderosa. El apellido que durante años funcionó como sinónimo de autoridad, ahora estaba sometido al escrutinio que ella tantas veces aplicó a otros. La escena resultaba casi cinematográfica. Cámaras apostadas afuera de tribunales, reporteros siguiendo cada movimiento, especulación en redes sociales. La mujer que había construido su carrera desmenuzando historias ajenas debía ahora mantener compostura ante preguntas dirigidas a su propia situación. ¿Qué se siente cuando la narrativa cambia de lugar? ¿Cómo se vive cuando la familia deja de ser observadora y se convierte en observada? Rodrigo, acostumbrado a enfrentar cuestionamientos sobre su carrera, guardó silencio público. No hubo declaraciones incendiarias ni entrevistas defensivas. Pablo, fiel a su perfil discreto, tampoco apareció en debates mediáticos. Ambos parecieron optar por una estrategia común: cerrar filas en privado y evitar alimentar el ciclo informativo. Ese silencio fue significativo.
En una era donde la reacción inmediata suele dictar el tono, la ausencia de confrontación pública revelaba otra forma de manejar la crisis. No se trató de un escándalo familiar con divisiones internas ni de reproches cruzados. Fue más bien una prueba de cohesión. Pero la presión no desaparece por callar, simplemente se procesa lejos del micrófono. Para Patti Chapoy, el episodio representó una inversión incómoda de roles. Acostumbrada a cuestionar la coherencia y la responsabilidad de otros, tuvo que enfrentar el escrutinio con la misma firmeza que exigía en pantalla. Y para sus hijos, significó experimentar en carne propia el fenómeno que habían visto desde casa durante años, la exposición total. En ese punto, el apellido dejó de ser solo herencia profesional, se convirtió en carga compartida. Rodrigo y Pablo no eran protagonistas del litigio, pero el eco mediático los alcanzaba inevitablemente. Amigos, colegas, entorno social, todos tenían una opinión. Y cuando el entorno opina, la identidad vuelve a ponerse a prueba. La tormenta pasó sin fracturas visibles. No hubo rupturas públicas ni distanciamientos familiares, pero algo cambia cuando el reflector apunta directamente al núcleo. El poder deja de sentirse abstracto y se vuelve vulnerable. La experiencia deja una enseñanza silenciosa. En el mundo del espectáculo, nadie está completamente a salvo del giro narrativo. Porque si durante más de 30 años Patti Chapoy preguntó en televisión ¿qué fue lo que realmente pasó? En 2019, la pregunta parecía invertirse hacia su propia historia. Y cuando el poder tiembla, aunque sea por un instante, ¿qué se aprende sobre la familia, la lealtad y el verdadero costo del apellido? Hay heridas que no se ven en pantalla. Hay pérdidas que no se convierten en titulares. Mucho antes de consolidarse como la periodista más influyente del espectáculo mexicano, Patti Chapoy atravesó un duelo silencioso, la pérdida de 2 embarazos. No fueron historias públicas, ni material para debates televisivos. Fueron ausencias íntimas, vacíos que no se discuten en foros, pero que transforman para siempre la manera de mirar la vida. ¿Qué significa convertirse en madre después de haber perdido hijos que nunca llegaron a nacer? La maternidad, en ese contexto, no es una experiencia automática, es una conquista frágil. Cuando finalmente nacieron Rodrigo y Pablo, no solo representaron continuidad familiar, sino también una segunda oportunidad emocional. Es posible que ese antecedente haya marcado la forma en que Patti vivió su rol materno, con intensidad, con protección, quizá con una conciencia constante de lo que pudo no haber sido. La figura pública que millones identifican por su firmeza ha sido descrita, en el ámbito privado, como una madre presente y exigente. Exigente no en el sentido de presión mediática, sino en valores, disciplina, preparación, independencia. Tal vez la experiencia de la pérdida temprana fortaleció en ella la idea de que el tiempo es frágil y que la formación de carácter es esencial. No criar hijos dependientes del poder, sino capaces de sostenerse por sí mismos. Ese matiz ayuda a comprender por qué, pese al peso del apellido, ninguno de sus hijos ha protagonizado rupturas públicas ni escándalos familiares. Rodrigo construyó una trayectoria artística con altibajos propios de cualquier músico, pero sin controversias personales graves. Pablo eligió un perfil bajo que le permitió desarrollar proyectos sin convertir su vida privada en espectáculo. En ambos casos, la narrativa dominante no es la del conflicto, sino la de la estabilidad. Comparada con otras dinastías del entretenimiento, marcadas por disputas de herencia, acusaciones cruzadas o distanciamientos irreconciliables, la familia Chapoy Dávila presenta una diferencia notable: cohesión. No hay litigios públicos por patrimonio, no hay entrevistas de hijos denunciando abandono o injusticia. La tensión que ha existido parece haber sido procesada puertas adentro. Pero la estabilidad no significa ausencia de desafíos psicológicos. Crecer bajo el escrutinio permanente genera mecanismos de defensa.
Rodrigo debió aprender a tolerar la sospecha constante sobre su mérito. Pablo a navegar la industria con prudencia extrema. Ambos crecieron entendiendo cómo funciona la opinión pública, porque la vieron operar desde la sala de su casa. Esa educación informal puede ser una ventaja estratégica, pero también implica una madurez anticipada. La fama protege o aísla. En el caso de esta familia, parece haber generado una burbuja controlada. Patti Chapoy conoce el funcionamiento del escándalo, sabe cómo se construyen narrativas, cómo se amplifican rumores, cómo se instalan versiones. Ese conocimiento probablemente funcionó como escudo para sus hijos, no desde la intervención directa, sino desde la anticipación, saber cuándo hablar, cuándo callar y cuándo ignorar. La llegada de los nietos añadió otra dimensión. Convertirse en abuela suaviza la perspectiva. En distintas entrevistas, Patti ha mencionado la alegría que le generan Martina, Jacinto y los demás nietos. Esa nueva generación no carga aún con el mismo peso simbólico, representa continuidad sin exposición. En ellos el apellido puede ser herencia cultural más que carga mediática. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás del aparente equilibrio? Tal vez que el verdadero poder no estuvo solo en la pantalla, sino en la administración del hogar. Mientras analizaba vidas ajenas con rigor, Patti tuvo que aplicar en su casa un principio distinto: proteger sin sofocar, orientar sin imponer, permitir independencia sin perder cohesión. El episodio legal de 2019 mostró que incluso las figuras más consolidadas pueden verse vulnerables ante el sistema mediático. Sin embargo, la familia no se fracturó. Esa respuesta colectiva revela algo fundamental. La identidad de Rodrigo y Pablo no depende exclusivamente de la carrera de su madre. Se construyó con base en proyectos propios, relaciones propias y decisiones propias. En última instancia, la historia no es la de hijos destruidos por la fama materna, sino de hombres que aprendieron a convivir con ella. No es una narrativa de ruptura, sino de adaptación. Y esa adaptación tiene raíces profundas en experiencias que el público rara vez considera: pérdidas tempranas, disciplina formativa, conciencia constante del escrutinio. La figura pública de Patti Chapoy seguirá siendo debatida. Habrá quienes la consideren implacable, otros la verán como referente histórico del periodismo de espectáculos. Pero más allá del juicio público, existe una dimensión menos visible, la de una mujer que conoció la fragilidad antes de conocer el poder, y que quizá por eso entendió que la familia no puede tratarse como un segmento más del programa. Porque al final, cuando se apagan las luces del estudio y el rating deja de importar, la pregunta que permanece no es sobre audiencias ni exclusivas, es más sencilla y más profunda. ¿Vale la pena cualquier éxito si no se preserva aquello que dio sentido a la lucha inicial? En el mundo del espectáculo mexicano, hemos visto historias que terminan en distancias irreparables, hijos que demandan a padres, herencias que dividen apellidos legendarios, confesiones tardías que revelan resentimientos acumulados durante décadas. La fama, cuando no se administra con equilibrio, puede convertirse en una fuerza centrífuga que dispersa a la familia en direcciones opuestas. Por eso la pregunta alrededor de los hijos de Patti Chapoy resultaba inevitable. ¿Habría ocurrido lo mismo aquí? Hasta ahora la respuesta parece distinta. Rodrigo Dávila Chapoy continúa desarrollando su carrera musical, transitando con madurez una industria cambiante. Ha formado su propia familia, ha experimentado la paternidad y ha construido un legado que no depende exclusivamente del apellido que heredó. Pablo Dávila Chapoy, desde la producción y la dirección, ha mantenido una vida profesional activa sin convertir su intimidad en contenido mediático. Ambos eligieron caminos diferentes, pero comparten un rasgo común: la decisión de no convertir su historia familiar en espectáculo. Quizá esa sea la verdadera singularidad de esta familia, no la ausencia de presión, sino la manera en que la han gestionado. El apellido Chapoy no desaparece, sigue siendo referencia obligada en el periodismo de entretenimiento, pero para Rodrigo y Pablo,
Ese nombre dejó de ser una sombra paralizante para convertirse en punto de partida. Ni negarlo ni explotarlo, simplemente convivir con él. La historia también plantea una reflexión más amplia sobre el poder. Patti Chapoy construyó una carrera analizando vidas ajenas con rigor y franqueza. Durante décadas, millones escucharon su opinión sobre matrimonios rotos, traiciones, escándalos financieros y disputas familiares. Sin embargo, cuando miramos su propia casa, no encontramos el drama estridente que muchos esperarían. Encontramos estabilidad, continuidad, nietos creciendo lejos de polémicas públicas. Eso no significa perfección. Ninguna familia está exenta de tensiones, pero sí sugiere algo relevante. El poder mediático no necesariamente destruye vínculos si existe conciencia sobre sus riesgos. Tal vez la experiencia de haber perdido 2 embarazos antes de convertirse en madre marcó una línea interna clara sobre lo que realmente debía protegerse. Tal vez la disciplina adquirida en redacciones y estudios también se aplicó en el hogar. Al final, la pregunta no es solamente qué pasó con los hijos de Patti Chapoy. La pregunta es qué significa crecer bajo un apellido que representa autoridad pública. En este caso, significa aprender a sostener identidad propia sin romper el vínculo familiar. Significa aceptar que el juicio externo es inevitable, pero que la estabilidad interna depende de decisiones cotidianas, no de titulares. La fama puede amplificar errores, pero también puede enseñar prudencia. Puede generar presión, pero también conciencia estratégica. Y en la historia de Rodrigo y Pablo parece haber prevalecido la segunda opción. Si llevaras el apellido de una de las mujeres más influyentes del espectáculo mexicano, ¿intentarías escapar de él o lo transformarías en impulso? ¿Buscarías la exposición o elegirías la reserva? ¿Podrías construir tu propia historia sin convertir tu vida en extensión de la narrativa de tus padres? Tal vez ahí resida la lección más profunda. El verdadero legado no siempre es el poder acumulado, sino la capacidad de transmitir estabilidad en medio de la exposición constante. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el peso de los apellidos famosos y el impacto de la fama en la familia, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la estabilidad de los hijos de Patti Chapoy es resultado de carácter, estrategia o simple discreción? Suscríbete al canal para seguir explorando las historias humanas detrás de las figuras públicas, porque a veces detrás del reflector más intenso se esconden las decisiones más silenciosas. Y en nuestro próximo análisis veremos un caso donde el apellido no logró mantener unida a la familia, porque no todas las historias de poder terminan con equilibrio, y no todas las luces iluminan del mismo modo.